Estimados amigos, hoy vamos a iniciar una serie de trabajos relacionados con un libro digital titulado El sindicalismo en la República Dominicana. Este libro digital tiene toda la historia del sindicalismo en la República Dominicana a partir del inicio del siglo pasado. Y en esta primera parte vamos a hablar de un personaje, el más importante del sector de los trabajadores del movimiento obrero, que se llamó José Eugenio Cunhar. José Eugenio Cunhar nació en 1865 y murió en 1928. Se podría decir que en aquella época, a principios del pasado siglo, no existían organizaciones sindicales como conocemos ahora. La industria no se había desarrollado. Lo que existían eran gremios y asociaciones que en muchos casos llamaban hermandades. Eran trabajadores que se dedicaban a oficios, a profesiones, no el sector industrial, que no existía en nuestro país. José Eugenio Cunhar era hijo de un alemán, por eso su apellido, y se crió, tuvo su juventud en Puerto Plata, de donde era su madre. José Eugenio Cunhar fue un niño muy adelantado, de mucha inteligencia, y tuvo como tutor al padre Meriño cuando este sacerdote estaba en Puerto Plata. Después a Meriño lo nombraron arzobispo. Fue a la capital, a Santo Domingo, y José Eugenio Cunhar, siendo un joven, tuvo el privilegio de tener como orientadores o como tutores a Monseñor Meriño y a Eugenio María de Hostos, un puertorriqueño que vivió en la República Dominicana y que fue la persona que renovó la educación en este país. Siendo puertorriqueño, también había trabajado en Chile y fue un educador de los más importantes que ha tenido nuestra historia. José Eugenio Cunhar fue muy inquieto y se opuso al gobierno de Ulises Heró Lilí, presidente que tuvo nuestro país, y por sus actividades fue deportado a Curazao. De Curazao se trasladó a Puerto Rico, donde vivió un tiempo, se casó con una puertorriqueña, y cuando mataron a Lilís en el año 1900, que lo asesinaron, después de eso José Eugenio Cunhar regresó a la República Dominicana. Se dedicó, aún siendo agrimensor de profesión, se dedicó a organizar trabajadores, fundamentalmente en Puerto Plata. Después de Puerto Plata, se trasladó a Santo Domingo, a Santiago, a Samaná, y creó la Hermandad Nacionalista, Hermandad Comunal Nacionalista, una asociación de trabajadores, y el día 21 de enero de 1916 creó en San Pedro de Macorís una organización de la hermandad, y se creó lo que podríamos llamar en tiempos modernos la primera federación o confederación, porque tenía seccionales en Puerto Plata, en Samaná, en Santiago, en Santo Domingo, y culminó el 21 de enero con la creación de esa organización en San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís era en 1916 el centro de los trabajadores.
porque en esa región de San Pedro de Macorís estaban los ingenios azucareros. Los ingenios azucareros en nuestro país crecieron en la región este. No existía en esa época ni lo que hay en Barahona o lo que hubo en Barahona, ni Jaina, ni los ingenios del norte. Los ingenios azucareros estaban fundamentalmente en San Pedro de Macorís y en La Romana, en la zona este del país. Podríamos decir que José Eugenio Cúnjar es el padre del movimiento de obreros dominicanos. En 1916, que fue la época que él creó esa organización nacionalista, se produjo en la República Dominicana la primera ocupación norteamericana. Los norteamericanos, alegando que la aduana dominicana tenía una deuda, ocuparon militarmente en 1916 la República Dominicana, y esa invasión, esa ocupación duró hasta 1924. 8 años la República estuvo ocupada, dominada por los norteamericanos. José Eugenio Cúnjar estuvo preso, tuvo que irse a vivir a Puerto Rico, y en Puerto Rico conoció a Iglesias. Iglesias era un sindicalista español, creador del movimiento sindical en Puerto Rico. Se hicieron amigos y juntos fueron a los Estados Unidos para participar en el segundo congreso de la Confederación Obrera Panamericana, COPA. La COPA es, podríamos decir, el primer intento de los norteamericanos para controlar el sindicalismo en América Latina. Se había fundado antes en México, en Laredo, en México, y José Eugenio Cúnjar participó en el segundo congreso. En ese congreso latinoamericano, panamericano, con participación de América Latina y de Canadá y Estados Unidos, José Eugenio Cúnjar planteó delante del Congreso una solicitud que el Congreso aprobó, y era la desocupación de las tropas norteamericanas en la República Dominicana. Esa moción que él presentó, que fue apoyada por el Congreso, se nombró una comisión de la COPA, la Confederación Obrera Panamericana, para que viniera a la República Dominicana para percatarse de las denuncias que había hecho José Eugenio Cúnjar. Cúnjar, siendo un congreso de obreros, también pidió una investigación porque las tropas norteamericanas, el gobierno norteamericano de ocupación, había traído a la República Dominicana una serie de emigrantes de las islas cerca de la República Dominicana. Su posición no era para discutir sobre los emigrantes, sino que el gobierno norteamericano en la República Dominicana les pagaba a esos emigrantes un salario mucho más bajo que lo que le pagaban a los dominicanos. Esas fueron las dos posiciones de Cúnjar en el segundo Congreso de la Confederación Obrera Panamericana, que fueron aceptadas. José Eugenio Cúnjar se quedó exiliado y participó también en el tercer Congreso de la COPA. Esta vez fue acompañado de Rafael Estrella Ureña, quien después llegó a ser presidente de la República, y juntos hicieron actividades no solamente del movimiento de los trabajadores, sino actividades políticas. El presidente de la República, que era un político dominicano que estaba viviendo en Cuba, familia de Pedro Enríquez Ureña, Federico Ureña Enríquez, hizo gestiones para buscar relaciones con los Estados Unidos, y tanto José Eugenio Cúnjar como Rafael Estrella hicieron ese tipo de gestiones, pero no tuvieron éxito porque los Estados Unidos estaban ocupando a la República Dominicana
y no iban a permitir que los dominicanos fueran a hacer política en los Estados Unidos, precisamente para pedir la desocupación. Pero José Eugenio Cunhar también participó, el único dominicano, en la creación de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo se creó en Filadelfia, Estados Unidos. La República Dominicana estaba ocupada y él no podía participar como delegado dominicano porque la República Dominicana prácticamente en los escenarios internacionales no existía porque estaba ocupada por los norteamericanos. Pero él participó como asistente de Samuel Gompel. Samuel Gompel era el presidente de la AFL, American Federation of Labor, que era la organización que patrocinaba esos congresos. Todavía no se había dado la función de la AFL, American Federation of Labor, con el Congress Industrial Organization, la CIO. No existía la AFL-CIO, sino solamente existía la AFL. Y José Eugenio Cunhar, en su calidad de técnico, hablaba varios idiomas, participó en la constitución de la OIT. Hay que tomar en consideración la posición nacionalista de Cunhar. Recordar que en esa época de la ocupación norteamericana, en 1916, se estaba dando a nivel mundial la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial era una confrontación de Alemania, apoyado por Austria en esa ocasión, frente a Francia e Inglaterra con el apoyo de los norteamericanos. Y en un escenario internacional, una persona apellido Cunhar, que todo el mundo sabe que es un apellido alemán, era muy difícil de entender por qué había un dominicano nacionalista participando en esos eventos y pidiendo la desocupación de los norteamericanos. Era una situación muy difícil para Cunhar. Él vivió momentos muy difíciles económicamente y políticamente en los Estados Unidos. Sobre este libro, sobre la historia del movimiento sindical dominicano, lo que hemos tratado hoy es hablar de una parte de ese libro digital que tiene toda la historia del movimiento sindical desde 1900 aproximadamente hasta el 2017. Y en otros programas vamos a tratar otros capítulos sobre este tema de la historia del movimiento sindical dominicano. Hoy hemos hablado de José Eugenio Cunhar, que puede considerarse como el primer líder de los trabajadores dominicanos antes de la llegada de Trujillo al poder. Cunhar murió en 1928, quiere decir no vio la política ni los gobiernos de Trujillo, pero en la historia del sindicalismo dominicano, el primer líder de ese tiempo antes de Trujillo es José Eugenio Cunhar. En otros programas vamos a continuar y vamos a hablar en otro siguiente programa sobre el movimiento de los trabajadores durante la dictadura de Trujillo, destacando la figura de Mauricio Báez, que fue el líder, el protagonista de los eventos más importantes de los trabajadores frente a la dictadura de Trujillo. Quiere decir, José Eugenio Cunhar es el líder que surgió antes de Trujillo, y durante la dictadura de Trujillo, el líder de los trabajadores fue Mauricio Báez, de quien hablaremos en un próximo programa. Esperamos que este libro digital pueda orientar a los historiadores, a los políticos, a los sindicalistas, para conocer la vida de José Eugenio Cunhar. Hace poco tiempo celebramos en el Instituto Nacional de Formación Agraria y Social, el INFAS, de la Confederación Autónoma de Sindicatos Clasistas, un acto para tratar sobre José Eugenio Cunhar, en ocasión de conmemorarse 100 años de la creación de la Hermandad
comunal nacionalista creada por José Eugenio Cúnjar. Ese acto participaron dirigentes sindicales, políticos y también la familia, los descendientes de la familia Cúnjar, de José Eugenio Cúnjar. En un nuevo programa continuaremos tratando este tema sobre la historia del sindicalismo dominicano. Hasta luego.